De las palabras de Cristo, capítulo 6 de Hebreos. Continuamos con nuestro estudio precioso de los principios, fundamentos, rudimentos de las palabras de Dios. Si ya lo tiene, dígame amén. ¿Quién puede alabar a Dios en esta noche? Alguien que diga gloria a Dios. Aleluya, santo, bendito tu nombre, Jesús, aleluya. Amén. ¿Quién puede dar mejor gloria a Dios en esta noche? Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Que Él habita en dónde? En la eternidad. En la alabanza de su pueblo, amén. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso nunca debemos dejar de alabar. Esa es una de las mejores maneras de mantener los cielos abiertos, estar en obediencia y humildad al Señor y mantener la alabanza avivada. No le dé pena alabar a Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ya lo vimos. La semana pasada aprendimos un poco acerca de la fe en Dios. Aprendimos que la fe viene por oír que lo que diga quién, lo que dice el hermano Tito, lo que diga el pastor Pipo o lo que diga Dios. Ojo con eso. Aún en logos, usted tiene que entender esto aquí en la palabra del Señor. En la palabra del Señor existe el logos, o sea, la letra escrita, y existe el rema, que es la palabra viva, viviente. Aún para usted poder comprender el logos, para usted decir que Dios le habla, o entender las sagradas escrituras como ellas están escritas, para que se vuelvan vivas y entren en usted, se necesita el poder del Espíritu Santo. Amén. Para que la Biblia se vuelva viva y entonces tenga la fe. Si Dios no le revela a usted lo que dice aquí, usted no puede tener fe. ¿Se comprendió? Entonces, mediante logos instruimos y recibimos mucha instrucción, pero si usted necesita fe, necesita el logos revelado. Por eso dice Pablo que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Se comprendió ese pedacito? Entonces tengo que oír la voz de Dios para yo aventurarme a hacer algo en Dios. Y hablamos de que la fe es para las cosas imposibles. Amén. Hablamos que no se necesita mucha fe para ir a comprar un roscón en la panadería de 1,000 pesos, sobre todo si tengo los 1,000 pesos. Pero necesito la fe para creerle a Dios y obedecer a Dios en las cosas que yo sé que son imposibles. Amén. Vamos bien, ¿verdad? Bueno, esa es la fe que ya aprendimos. En el día de hoy vamos a ver el tercer rudimento. Dice de la doctrina de bautismos. Amén. Entonces, acompáñenme al capítulo 3 de Mateo, que es el capítulo clave para hablar de la doctrina de bautismos. En aquellos días, dice la palabra del Señor, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos. ¿Qué decía el Bautista? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces estábamos leyendo en Hebreos capítulo 6 el tercer rudimento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, o lo que Él nos vino a enseñar. El tercer rudimento es, ¿cuál? En la doctrina de bautismos, y me gusta porque está como en plural. Bueno, hay muchísimas cosas que hablar acerca de esto, entonces comencemos y vamos mirando la cantidad de cosas, porque esta doctrina de Cristo es fascinante, es hermosísima, es preciosa, porque de una vez y para que usted lo aprenda en su vida, todas las cosas en Dios y de Dios se mueven a través de bautismos. Entonces le quiero enseñar esto de parte de Dios. Primero hay que entender qué significa la palabra bautismo. La palabra bautismo significa inmersión, sumergir. Entonces bautizar es sumergir. Amén. Por esa razón es que nosotros los creyentes en Cristo no bautizamos por aspersión, porque la aspersión es tomar un poco del elemento en que va a ser uno bautizado y aprenda eso y meterlo en la cabeza y meterle a usted unas gotitas del elemento, porque es que es la doctrina de bautismos. Amén. Por eso digo que no solo del agua, sino que usted no debe ser recibir unas gotitas del elemento en que va a ser sumergido o en el que va a ser bautizado. Usted necesita ser sumergido en el elemento, porque ese es el acto profético en el caso del agua, y esa es la obediencia a Dios. Yo tengo que ser sumergido en el elemento. Ahora, ¿qué otra cosa me gusta de la palabra bautismo? Lo otro que me gusta de la palabra bautismo es que en la época de Cristo, la palabra bautizar no era una palabra de tipo religioso. Lo que era de tipo religioso era la ablución. Una ablución era lo que se manejaba en el judaísmo. Y cuando Juan el Bautista llega con esta señal del cielo, del bautismo en agua, todos los judíos entendían que era un acto de purificación. Entonces, las abluciones legales tenían que ver con las purificaciones de los estados de inmundicia en la ley de Moisés. Entonces, si yo había tocado un muerto, yo quedaba en estado de contaminación, de inmundicia, hasta la tarde. Después de eso yo tenía que lavarme yo, limpiarme y lavar mis vestidos, y entonces yo ya quedaba limpio de esa contaminación. En este caso, Juan está aclarando de qué contaminación hace referencia, por eso entra con el mensaje de arrepentimiento. Entonces lo que le está diciendo es, usted está en pecado, pero el reino de los cielos se ha acercado a usted. La puerta de Dios se ha abierto, y ahora que se ha abierto, Él exige que usted deje el pecado, porque obviamente si yo, por ejemplo, tocaba el muerto, iba y me lavaba, bueno, iba hasta las 6 de la tarde, me lavaba, me ponía bien bonito, y lavaba mi ropa, y luego volví y me acostaba con el muerto. Pregunto, ¿de qué servía que yo hubiese esperado hasta las 6 de la tarde para descontaminarme
de la contaminación que me había causado el muerto y que bajo la ley de Moisés era pecado. Por eso dice el apóstol Pablo que la ley vino para encerrar todo bajo pecado y enseñarnos el nivel y la dimensión de pureza en que Dios quería caminar con su pueblo. Una pureza total. Problema farisaico, que los fariseos hicieron énfasis en la ley de Moisés no en el área moral, sino en el área corporal. Entonces por eso Cristo les llamaba a ellos los sepulcritos blanqueados. O sea, se habían dedicado tanto a atender los preceptos legales y a exagerarlos, porque además de eso ya seguían hasta cosas que ni la Biblia decía, y lo ponían sobre sus cuerpos. Pero él les decía, pero se les olvidó lo más importante de la ley, que era la misericordia. Por eso siempre Dios le decía en sus leyes a los judíos que tenían que ser muy buenos con los que estaban mal, que el séptimo año era año. ¿Dónde están los maestros de la Biblia? Era año de jubileo. ¿Y qué significaba? Es una ley revolucionaria para esa época. Era un tiempo donde, por ejemplo, esta señorita tuvo problemas financieros. Entonces, para poder pagar ella los problemas financieros, no pagaba con carta, se volvía la esclava de la persona a la que le debía. Pero era una ley revolucionaria, porque cuando yo compraba un esclavo, en todas las naciones de la tierra, ese esclavo era mío hasta el final. Yo lo podía matar, no era persona, era cosa, o lo podía vender. Pero el Señor les mostraba a través de la ley cómo Él tiene un corazón misericordioso y bueno, y que eso es lo que más quiere en la vida de uno, la misericordia por los demás, ser un buen hombre con los demás. Si yo tengo muchas cosas, rezo, y digo rezo porque no creo en la oración de eso, rezo, leo Biblia, hago todas estas cosas, pero soy un mala gente. Soy un mala gente. Díganme ustedes qué les sirve tanta oración y tanta Biblia y tanto ayuno. Usted es un fariseo, porque así eran ellos. Eran malas personas. ¿Con quién me exige Dios que yo empiece a hacer la misericordia? ¿Con quién me pide Dios que yo comience a ser bueno? Con mi vecino. Así es sencillo, ¿no? Empecemos por el orden. ¿Con quién le pide Dios a usted que usted sea buena gente, lindo, tierno, chévere, hermoso, precioso, mejor dicho, un muñequito de felpa? Así es sencillo, eso no tiene ruedo. Ahí está su primer y principal prójimo. Entonces yo sé la calidad de cristiano que es usted preguntándole a qué. Entonces ya yo sé, ¿sí me está entendiendo? Yo la gano. Vamos a decir dónde está listo para el ministerio. Claro, necesitamos una entrevista, pastor, cuando quiera. Bueno, usted se queda aquí sentado entrevistando al Señor. ¡Ay, pero qué pasó! Porque si usted no es un buen hombre, con su propia mujer, que se supone su propia carne, que se supone la persona que usted tiene el deber, hizo pacto con Dios de cuidarla, de respetarla, de amarla, y si usted no respeta a Dios, usted no respeta ni a su mamá ni a su papá. Pero si usted respeta a su mujer, yo le puedo soltar su ministerio. Si no, no le puedo soltar ni siquiera el ministerio de que me pide una silla. ¿Cuánto la gloria a Dios? Empezaron a quedarse mudos, pero no le aguanta. Entonces está bonito. Entonces el Señor en la ley ya traía lo principal de la vida del cristiano.
que es ser misericordioso. No sé si entienda muy bien la profecía de los 70 años de Jeremías, que después se transformó en los 70 años, en las 70 semanas de años de Daniel. Pero Dios dijo, yo les digo a ustedes que cada 7 años tenía que haber ¿qué? Jubileo. Entonces, la señorita, ay, cayó de gracia financiera a los muchachos, entonces iba de esclava. Yo la podía tener ya por 6 años de esclava, pero al año 7º era jubileo. Yo tenía que mandarla para su casa. Eso rompía todo el sistema esclavista de la época. ¿Qué estaba enseñándome Dios con eso? ¿Iba a decir algo, mi hermano? Sí, claro. Era obligatorio. Ahora, mire la ley. ¿Sabe qué decía la ley? Sin embargo, la ley decía, usted va a recibir al extranjero como si fuera un propio hermano suyo. Porque usted fue extranjero y usted sabe lo que se siente estar en tierra ajena, o sea, vivir en la casa de otro. Entonces, así como usted sabe lo incómodo y lo mal que uno se siente viviendo en la casa ajena, asimismo entienda que el extranjero llega con ese mismo sentimiento, hágalo sentir bien. ¿Sí ve? Dios bueno, Dios misericordioso. Entonces, por eso era que Jesús les reclamaba eso. Ahora, fue tan grave haber dejado el año de jubileo. En el año de jubileo sucedían varios fenómenos. Primero, el esclavito volvía a la casa. 1. 2. El que había perdido su casa o su tierra se le devolvía. O sea, el pensamiento de Dios era y siempre ha sido que en medio de su pueblo no haya ningún mendigo. Amén. En serio. Ese es el pensamiento de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, anteriormente para ser pueblo tenía que judaizar por medio de la circuncisión y adoptar la ley de Moisés. Después de eso era mi hermano, ¿cierto? Hoy en día tenemos la dificultad de que aquí nadie se circuncida, vienen a la iglesia, pero ¿cómo sabes que es hermano? No, grave, difícil, necesitamos el discernimiento, ¿verdad? Pero miren esto tan bonito. Si la persona por la deuda me había vendido su tierra o su casa me la había empeñado o yo la tenía, al 7º año se acababa la pobreza y la desgracia de ese hermano mío y yo le devolvía la casa y le devolvía la tierra. Eso causaba 2 fenómenos. 1, que no hubiese gente exageradamente rica y poderosa en la tierra. Imagínense esto para los de la prosperidad. Me echan a patadas de la iglesia. Pero yo no estoy hablando locuras como ellos, estoy hablando Biblia. Si está hablando Biblia, yo estoy explicando la Sagrada Escritura, yo no estoy especulando. ¿Y qué otra cosa producía eso? Que no hubiese nadie exageradamente pobre en la tierra. Podían haber dicho, claro, pero sin demasiada tierra. ¿Por qué? Porque en el año de jubileo lo tenía que devolver. Entonces viene Dios a través de el otro fenómeno, ya que en el año 7 la tierra tenía que dejar de ser cultivada. Entonces era año de reposo para el esclavo, para el pobre, y año de reposo de la tierra. Entonces el Señor dice a través de Jeremías, les dice, yo les di una ley a ustedes no me la cumplieron, son duros con sus hermanos, retienen los esclavos judíos. ¿Por qué siguen los hermanos suyos siendo sus esclavos después de años, 20, 30 años? Ya se envejeció allá, nunca tuvo nada sino servirle a usted. ¿Qué le enseñé yo? Que fuera bueno, no tuvo misericordia ni de su hermano, ahora yo tampoco la voy a poner de usted. Entonces se cumple la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si tú no perdonas a tu hermano por su ofensa, yo tampoco, dice el Señor, te voy a perdonar a ti tus pecados. Entonces, se dice con claridad, ¿verdad? Y es doctrina, que una vez Cristo a mí me perdona los pecados, ya Dios no se vuelve a acordar de mis pecados, ¿verdad?
Pregunto, ¿bíblicamente eso sí es cierto o hay alguna manera de que Dios resucite mis pecados? Los oigo, maestros. ¿Se puede revivir el pecado mío, sí o no? Claro, porque Él lo dijo a través de la parábola. Les puso una parábola. Un hombre, está claritico. Señor, usted me debe a mí 100,000 pesos, le dijo el Señor. Ay, Señor, téngame paciencia. Ay, yo se los pago. La deuda del tipo lo mira el pecado, la falta mía contra Dios. Entonces Él dice, mire, ¿sabe qué? Váyase y le perdono la deuda. Lo que le está diciendo es, vaya, no peque más. Te pecó contra mí y lo vendió. Yo lo perdono. Dice la parábola de Cristo que después este sujeto salió y se encontró un hermano que le debía 100 pesos. Tú lo agarras y dices, tú me debes 100 pesos. Le dice lo mismo que él había dicho a Dios. Hermano, tenme paciencia. Voy a ver cómo me hago un trabajito y mañana yo te pago los 100 pesitos, ¿sí? Mire la diferencia. Dios está diciendo, usted a mí me debe millones. Yo soy su creador y usted es un rebelde contra mí. Usted me debe la vida, me debe todo, usted nunca me ha amado. Tremendo eso, ¿no? Y su hermano, ¿qué le dijo? ¿Qué significa los 100 pesos? Digo, cabeza yunque. ¿Y qué hizo el hombre? No, te voy a llevar a la cárcel por la deuda que me tienes y allá no vas a salir nunca. ¿Cuál es la cárcel? La cárcel de nuestro propio corazón, donde encerramos a la gente con rencores y con odios. Y no lo perdono, y no lo perdonaré como puede hacer cabeza de yunque. Mi cabecita, ¿cómo me la va a ofender? Y pasa la persona, hola hermano, y es gravísimo. Entonces dice que los demás siervos, miren el mundo espiritual como es de tremendo, se quejaron y fueron y dijeron al rey, oiga rey, ¿se acuerdan que usted perdonó el otro día? Sí, claro, el tipo me dio una millonada, pero pues yo soy bueno, lo perdoné. Dijo, usted viera al rey, que otro tipo le dio una miserableza, una cosa en nada, y no lo perdonó, lo echó a la cárcel. O sea que yo le rebajo todo, y este no le baja ni media, tráigala a ese bandido. ¡Ay, qué pasó, Señor! ¿Se acuerda de la deuda que le perdoné? Sí, bueno, yo no se la perdono, se va para la cárcel. Entonces el secreto de la entrada al cielo está en un corazón perdonado. ¿Qué cosa grande es la verdad? Entonces date cuenta, Dios le dijo a Israel, no tuvieron misericordia de sus hermanos, no tuvieron misericordia de los pobres, se han enriquecido, entienden, son dueños de todo, ahora les voy a traer a los babilonios para que les quite todo. Mire Dios, aprenda siempre, como usted es, eso va a recibir de él. Usted es un malamente, prepárese porque el Dios te va a hacer duro. Y vamos a ver quién puede más. Si usted que es un pedazo de carne o el eterno Dios de la gloria que vivirá para siempre. Cuando se indignó con Israel, la indignación con Israel duró 40 años. ¿Vale? Eso hizo así. Bostezó y cuando volvió a mirar, habían caído todos en el desierto muertos. 40 años. ¿No se le pasó la indignación? Se puso furioso y dijo, se mueren todos. Usted puede morirse sin ver la bendición de Dios por usted mismo, por ser una mala persona. Dios no tiene por qué bendecirlo a uno si uno es mala gente. Dios no tiene por qué perdonarme a mí si yo no perdono. Por ser el Padre nuestro lo decimos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, le estamos diciendo, Dios, pórtate conmigo como yo me porto con los demás. Juan dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios al que no hemos visto y no amamos al hombre, al hermano, al prójimo, al que hemos visto? Entonces yo sé la calidad de cristianismo suya preguntándole a los de su casa.
Porque ahí se comienza a ser un mala gente, un buena gente. ¿Sí o no? Claro, hermano, dice la palabra del Señor, si alguien anhela un obispado, una cosa muy buena está en la que alegra ese palo, pero primero tiene que ser ese hombre irreversible. Y tiene que tener su familia y su gente bien. Y si no lo hace, ¿cómo va a poder manejar la obra de Dios? Dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios me pide a mí primero frutos en mi propia casa. Amén. ¿Por qué vienes acá de trauma? ¿Me van a traumatizar a mí ustedes, hombre? Oigan, gloria a Dios. Esta cosa todavía son. Entonces, ¿qué me dice Dios? Bueno, yo no sé ni por qué me puse a hablar tantas cosas, pero Dios sabrá. Imagínense una doctrina de bautismo, pero es para entender por qué llegamos al bautismo, bautista con este bautismo del agua. Entonces Dios le dice a través de Jeremías al pueblo, les digo, ¿saben qué? Voy a contabilizar los años en que la tierra no descansó. Los jubileos, desde que entraron a la tierra prometida con Josué, hasta el día de hoy, me los van a pagar completicos. La tierra va a descansar, y ya que ustedes se adueñaron de la tierra va a quedar para quienes. ¿Han leído Jeremías o no? ¿Quiénes quedaron en la tierra? ¿Los magnates? Los pobres. Los más pobres les dijeron a los generales, escojan, chao. Y los magnates, ¿cómo iban? Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre recto, pero serás duro con el hombre malo. ¿Usted quiere bendición del cielo? Amén. Pues comience a ser bueno con la primera persona que usted tiene que ser bueno, su señora. Comience a ser bueno con sus hijos. Comience a ser bueno con los que tiene ahí a la mano. Y luego extienda esa bondad hacia los demás. Hacia todos, sea bueno con todo el mundo. Dios será bueno con usted. Cuando usted obedeció la palabra del Señor, no traten mal a sus esposas, varones, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea que si yo trato mal a mi señora, ¿qué tengo delante de Dios? ¿Un mérito? O el papá de ella está a punto de sacar la mano del cielo y pegar un cocotazo en la cabeza. ¿Por quién siente uno más celo? Aquellos que son papás, usted que tuvo hijas e hijos. ¿Por quién siente usted más celo? Usted que ya ha sido papá. ¿Por la hija o por el hijo? O sea, a la hora de que se le metieron con el hijo o con la hija. Es natural. ¿Por qué? Pues tú no las veías nenitas indefensas, de lo tontas que sea, y uno dice, bueno, usted defiéndase, hermano. Pero y ella, y viene otro lo que le mete un calvazo, un cocotazo, y uno de papá ver eso. Ay, padre, yo tengo que estar en el espíritu si Dios me da familia. Amén. Porque eso es delicado. Si usted quiere un problema con Dios, maltrate al Señor. Y si quiere hacer pulso con el altísimo, hágale. Me da pesar por usted. Que ese pulso no lo gana nadie. O dobleguese. Amén. ¿Cuántos años estuvo Israel por fuera de la tierra? 70. Cumplió la tierra todos sus reposos, los pobres tomaron tierrita y Dios enderezó el barco. Porque a Dios le gusta la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en medio de toda esa ley, y volviendo hacia el tema, Dios le dice a su pueblo, mediante el bautismo en agua, una ablución, un tipo de purificación física. Dios la convierte en una purificación del alma, diciendo: arrepiéntete. Deja tu maldad, deja tu pecado, deja tu inmundicia, deja tu manera de vivir, ven a las aguas
date del agua